Hola, bienvenidos. En este video hablaremos sobre un modelo urbano que buscó transformar la vida en las ciudades, el proyecto de Ciudad Jardín, propuesto por Ebenezer Howard. Vamos a descubrir cómo surgió esta idea, en qué consiste y cuál fue su aplicación más conocida, la ciudad de Letchworth. Howard fue un pensador y reformador social inglés, nacido en 1850. Lo curioso es que no era arquitecto, ni urbanista, ni ingeniero. De hecho, trabajaba como estenógrafo, que es una persona encargada de transcribir discursos y reuniones en tiempo real con una escritura especial, rápida y abreviada. Gracias a este trabajo, Howard tuvo acceso directo a debates políticos y sociales de su época, lo que fue alimentando sus ideas sobre cómo mejorar la vida en sociedad. Ahora, pongámonos en contexto. A finales del siglo XIX, Inglaterra vivía los efectos de la revolución industrial. Ciudades como Londres, Manchester y Birmingham crecían a un ritmo acelerado, pero sin ningún tipo de planeación urbana. Esto provocó hacinamiento en los barrios obreros, contaminación severa, enfermedades, pobreza y una separación muy marcada entre el campo y la ciudad. Por un lado, el campo era limpio, tranquilo, pero sin muchas oportunidades. Por otro, la ciudad tenía empleo y servicios, pero en condiciones bastante inhumanas. Howard, viendo estos contrastes, pensó, ¿y si combinamos lo mejor de ambos mundos? Así nació la idea de la ciudad jardín, un nuevo modelo de asentamiento que no era ni ciudad ni campo, sino una mezcla equilibrada de los dos. Howard propuso una ciudad ideal basada en 6 principios fundamentales. 1. Tamaño limitado. La ciudad tendría un máximo de 30.000 habitantes. ¿Por qué? Para evitar el hacinamiento y fomentar una vida comunitaria donde todos pudieran conocerse. Segundo, diseño concéntrico. La ciudad estaría organizada en círculos, con un parque central en el corazón y zonas que se expanden hacia afuera, como anillos. Esto hacía todo caminable y más accesible. Tercera, viviendas con jardines. Cada casa tendría su propio jardín y las calles estarían llenas de árboles. Para Howard, el contacto con la naturaleza no era un lujo, era una necesidad. Cuarta, zonas separadas pero conectadas. La ciudad estaría dividida en zonas, residencial, industrial y agrícola, todas bien organizadas y conectadas para evitar el caos y el desorden de las ciudades industriales. 5. Tierras comunales. Y aquí una idea revolucionaria. La tierra no pertenecería a propietarios privados, sino a la comunidad. Esto evitaba la especulación inmobiliaria y aseguraba un uso más justo del suelo. 6. Autosuficiencia. La ciudad debía ser autosuficiente, tener empleos, alimentos y servicios locales sin depender completamente de otras ciudades. Un equilibrio perfecto entre la economía local y la vida sostenible. Para explicar su idea, Howard creó un diagrama muy famoso de Three Magnets o los 3 imanes. Este diagrama muestra 3 opciones de vida. La ciudad, town, tiene empleo, servicios, vida social, pero también hacinamiento, contaminación, viviendas costosas y poca naturaleza. El campo, country, aire limpio, tranquilidad, espacios abiertos, pero con poco empleo, aislamiento y falta de servicios. Y su propuesta, Ciudad Campo, Town Country, una comunidad planificada con empleo, servicios, naturaleza, vivienda accesible y equilibrio entre lo rural y lo urbano. Así que más que una utopía, la ciudad jardín era una solución práctica a los problemas reales de la industrialización. Howard no solo soñó con un mundo mejor, lo propuso con base en lógica, humanidad y planificación. Fundación de Letchworth, 1903. Su fundación en 1903 marcó el inicio de una nueva forma de pensar el urbanismo, inspirada directamente en las ideas de Ebenezer Howard. Él proponía una ciudad que uniera lo mejor de la vida urbana y rural, y Letchworth fue para él el primer intento real de hacer esto realidad. No fue solo un experimento urbanístico, sino también social y económico. ¿Por qué se eligió ese lugar? El lugar donde se construyó Letchworth no fue elegido al azar. Se ubicó al norte de Londres, en una zona rural con buena conexión ferroviaria. Esto permitía atraer a personas que trabajaban en la ciudad, pero querían una mejor calidad de vida, lejos del hacinamiento y la contaminación. Además, el terreno era asequible, lo que facilitó el desarrollo a gran escala sin un costo excesivo. Financiación y apoyo de inversores progresistas.
Algo muy interesante de Letchworth es que no fue financiada por el gobierno, sino por un grupo de inversores privados con ideas bastante progresistas para su época. Eran personas que creían en el cambio social y apoyaban conceptos como el cooperativismo. Su meta no era solo ganar dinero, sino demostrar que se podía construir una ciudad funcional, justa y más humana. Para eso crearon una empresa llamada First Garden City Limited, que se encargó de gestionar el proyecto. Diseño urbano y arquitectos involucrados. Para diseñar la ciudad se contrataron a dos arquitectos clave, Raymond Unwin y Barry Parker. Ellos fueron fundamentales para convertir las ideas de Howard en un diseño real. Tenían una visión muy clara sobre cómo debía organizarse el espacio urbano y se inspiraron en el movimiento Arts and Crafts, que valoraba mucho la belleza, la calidad y la conexión con la naturaleza. Gracias a ellos, Letchworth no solo fue funcional, sino también estéticamente muy agradable. Trazado urbano y distribución de zonas. El trazado de Letchworth fue pensado cuidadosamente. Se dividieron las zonas de forma muy clara. Había áreas para vivienda, para la industria ligera y también para servicios. Las casas tenían jardines privados, pero también había muchos espacios verdes compartidos, como parques y bulevares. La idea era evitar el caos urbano típico de las ciudades industriales y crear un entorno armónico, accesible y saludable. Elementos innovadores para la época. Lo más impresionante de Letchworth fue su nivel de innovación. Para la época, pensar en una ciudad completamente planificada, con transporte eficiente, servicios públicos bien organizados y cooperativas, era muy avanzado. Además, se cuidó que la tierra no se volviera un objeto de especulación inmobiliaria y se promovió la autosuficiencia a través de huertos y zonas agrícolas. Todo esto hacía que la ciudad fuera no solo habitable, sino también sostenible. Letchworth no solo fue un experimento exitoso, sino un modelo que inspiró el desarrollo urbano en muchas otras partes del mundo. Nos demuestra que una planificación bien pensada, con objetivos sociales y ambientales claros, puede transformar profundamente la forma en la que vivimos. Impacto. El modelo de ciudad-jardín propuesto por Ebenezer Howard tuvo un impacto significativo en la planificación urbana moderna. Su propuesta buscaba combinar lo mejor de la vida urbana y rural, ofreciendo una alternativa al hacinamiento y la contaminación de las ciudades industriales. Principales características del modelo de ciudad-jardín: tamaño controlado. Cada ciudad-jardín debía albergar entre 30.000 y 32.000 habitantes, evitando el hacinamiento característico de las grandes urbes. Distribución radial. El diseño urbano seguía un esquema circular con avenidas radiales, un parque central y zonas residenciales, comerciales e industriales bien diferenciadas. Cinturón verde. La ciudad estaba rodeada por un cinturón de tierras agrícolas y espacios naturales, en una proporción de 3:1 respecto a la superficie urbanizada, para garantizar la autosuficiencia y evitar la expansión descontrolada. Propiedad colectiva del suelo. El terreno debía ser de propiedad pública o comunitaria, gestionado por una corporación sin fines de lucro, para prevenir la especulación inmobiliaria y asegurar el bienestar común. Impacto y legado. El modelo de ciudad-jardín influyó en la planificación urbana del siglo XX, inspirando la creación de comunidades planificadas en otros países, como Estados Unidos y Sudáfrica. Sin embargo, también ha sido objeto de críticas por su tendencia a convertirse en ciudades satélite de las grandes urbes, perdiendo parte de su autonomía y propósito original. A pesar de las críticas, el modelo de ciudad-jardín sigue siendo relevante en la actualidad, especialmente en regiones como América Latina, donde enfrenta desafíos similares a los que Howard abordó, como el éxodo rural y la falta de viviendas adecuadas. La propuesta de ciudades autónomas, bien planificadas y sostenibles, ofrece un marco para repensar el desarrollo urbano en contextos contemporáneos. Limitaciones: si bien logró influir en el diseño urbano posterior y ofreció una alternativa a las ciudades industriales, también enfrentó críticas por su impacto económico y su posible limitación de la libertad individual. Dificultad para integrar el progreso técnico. La ciudad jardín, aunque innovadora para su época, tenía dificultades para incorporar los avances tecnológicos y las necesidades de las industrias modernas. Limitación de la libertad individual. Algunas personas argumentaban que la planificación rigurosa y la naturaleza social de la ciudad jardín limitaban la libertad individual. Costos económicos.
La creación de una ciudad jardín requería una inversión inicial considerable, lo que podía dificultar su implementación y sostenibilidad. Logros. Mayor calidad de vida. La combinación de zonas residenciales, comerciales e industriales en un entorno planificado contribuye a una mayor calidad de vida para los habitantes. Influencia en el diseño urbano. El concepto de ciudad-jardín ha tenido un impacto significativo en la planificación urbana, especialmente en el diseño de nuevas ciudades y en la planificación de áreas residenciales Letchworth. La ciudad de Letchworth, construida según los principios de Howard, ha sido un ejemplo exitoso de ciudad-jardín y ha influenciado el diseño urbano posterior. Modelo de sostenibilidad. Las ciudades jardín promueven la sostenibilidad al fomentar la agricultura y la creación de espacios verdes, así como al limitar el crecimiento urbano. Solución a problemas urbanos. La ciudad jardín ofrecía una alternativa a los problemas de hacinamiento, contaminación y falta de espacio verde que aquejaban a las grandes ciudades. Solo 2 ciudades jardín fueron construidas en Inglaterra, Letchworth y Welwyn, ambas en Hertfordshire. El modelo se expandió especialmente en Estados Unidos, donde surgieron las llamadas ciudades dormitorio. Ejemplos actuales. Hoy, el concepto sigue vivo en diversas partes del mundo. El Burgo, Culleredo, España, se ha transformado en ciudad dormitorio en el contexto de La Coruña. Zarumilla, Perú, ciudad dormitorio por su cercanía a la conurbación Aguas Verdes Guaquillas. Idealismo versus realidad. Howard proponía una ciudad idealista, equilibrio entre urbanismo y naturaleza, comunidad participativa, salud y bienestar. Pero la realidad impuso retos: altos costos de construcción, persistencia de tensiones sociales, necesidad de apoyo político y social continuo. Aún así, su legado demostró la importancia de una planificación urbana integral. ¿Qué ha pasado con las ciudades jardín hoy? Los principios de las ciudades jardín siguen vigentes como inspiración para el urbanismo contemporáneo. La integración de la naturaleza, el diseño sostenible y la participación ciudadana son esenciales para ciudades más habitables y resilientes. Ejemplos actuales y tendencias. Estocolmo, barrios como Enskede y Sodra Engby. Ciudad Jardín Bicentenario, Nezahualcóyotl, México. Transformación de vertederos en espacios habitables. Proyectos verdes en Europa, como los desarrollados en Honda, España. Ebenezer Howard no solo propuso un modelo urbano, sino una visión de vida. Aunque las ciudades cambian, los ideales de armonía entre lo natural y lo urbano siguen siendo esenciales. Las ciudades jardín son, aún hoy, un faro para pensar en un futuro más humano y sostenible. En conclusión, la ciudad jardín de Ebenezer Howard fue una idea súper innovadora para su tiempo, buscando unir lo mejor de la ciudad y el campo para que vivir fuera más agradable y saludable. Aunque no todo fue perfecto, sus principios todavía nos inspiran a pensar en ciudades más verdes, humanas y bien planeadas. Así que, más que un proyecto viejo, es una visión que sigue siendo súper útil para imaginar el futuro de nuestras ciudades.